Bien, recientemente fue el Internacional de la Mujer y muchas personas y muchos peruanos y muchas mujeres se pararon frente al frontis de la Presidencia de la República para decirle a la señora Dina Boluarte que no representa a ninguna mujer. Y eso es cierto y es el sentir de muchas mujeres, pero hay mujeres que sí valen la pena. Hay mujeres que sí merecen ser reconocidas, merecen tener un lugar, merecen tener una representación, pero sobre todo merecen hacer justicia por un país tan olvidado y tan desacreditado como estamos a nivel mundial por culpa de politiqueros en este momento el Perú. Para mí es un gusto tener a la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, lideresa del partido político Primero la Gente. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Dentro de todo, el Ministerio de Justicia, viéndolo de esta manera objetivamente, dentro del derecho penal, ¿existe un equilibrio de poderes? Bueno, hoy día no. Hoy tenemos un desbalance en los poderes del Estado. Hay funciones que no debería de asumir el Congreso como gasto público, que en realidad nunca lo ha tenido, que ahora lo tiene con el aval del Tribunal Constitucional, que te rompe el equilibrio fiscal. Es muy delicado, en realidad, el impacto que eso puede tener en la economía del país. Hay un sometimiento del Ejecutivo al Legislativo que se ve, por ejemplo, en estos acuerdos un poco raros de no observar una norma o de esperar que vence el plazo para que sea publicada directamente. Yo creo que se está rompiendo el equilibrio y en esta presión del Ejecutivo y el Legislativo hacia el Poder Judicial. Creo que estamos en un momento muy complicado para el país, pero al mismo tiempo eso saca siempre toda la fuerza, toda la energía y toda la capacidad de los peruanos de superar cosas que en estricto no nos merecemos, pero que nos están sucediendo, ¿no? Algo muy concreto que has dicho, nos ha hecho muchísimo daño, sobre todo en la economía del país, porque estamos en medio de una inseguridad ciudadana. Y yo quiero entender, sin que esto se vea que estamos discriminando, cómo un congresista puede aprobar un proyecto de ley que le hace tanto daño al país sin tener conocimiento, sin pedir ninguna opinión técnica jurídica, por ejemplo, al Colegio de Abogados, ¿no? Al Colegio de Ingenieros. ¿Cómo pueden hacer leyes que le afectan al país? Y hay muchos congresistas que han terminado solamente la secundaria. ¿Cómo pueden aceptar, aprobar un proyecto de ley sin conocimiento? Porque sus asesores que tienen, lamentablemente, son los que le ayudaron en campaña, personas que tampoco tienen conocimiento. Entonces, desde ahí radica la mala función ya del Congreso de la República que está perjudicando al país. ¿Cómo arreglar esa situación? Si justamente lo que acaba de decir, el Tribunal Constitucional le dice, sí señor, al Congreso de la República. Mira, existía en el Congreso, en la época en la que yo era congresista, en el 2016, funcionarios de carrera de primer nivel. Entonces tú, por ejemplo, digamos, puedo dar nombres de Milagros Campos, en fin, hay Héctor, había César Delgado, gente de primer nivel que había hecho carrera en el Congreso, que te garantizaba que se respetaran los procesos, que se respetara que la norma no generara gasto público, que estuviera alineada a una política del acuerdo nacional, o sea, que le daba calidad regulatoria a que respetaban la Constitución, por supuesto, digamos, los derechos humanos, eso en teoría ni siquiera lo deberíamos de analizar, ¿no? Y ahora estamos evaluando eso porque en realidad hay un atropello. Hemos llegado, ¿no? Hay un atropello a una base constitucional y una base de Estado de Derecho. Pero la verdad es que más allá de la representación del Congreso de la realidad nacional, tú deberías asegurar un cuerpo técnico. Y el Congreso ha triplicado, cuadruplicado el número de servidores que tiene, pero no ha mejorado su calidad, porque no se ha supervisado que la calidad de los funcionarios que le dan soporte técnico... Sí, claro, te estoy hablando de los últimos años, sí. Si hablas de los últimos 10 la cosa es vergonzosa, sí. Pero la calidad de los funcionarios hoy en el Congreso es paupérrima, ¿no? Porque no hay meritocracia. Efectivamente, tú lo has dicho, es el amigo, es el compadre, es el que trabajó en la campaña, en fin, y más otro tipo de prebendas y de acuerdos que tienen que ver con... Yo sí me atrevo a decir que es uno de los peores congresos que ha tenido el Perú, porque hemos visto corrupción en diferentes gobiernos, de todo. Sí, pero los niveles de impunidad... No hemos visto hace muchísimo, o sea, siempre ha habido corrupción y siempre se ventila, pero este congreso va más allá de la corrupción. O sea, ya se les está atribuyendo otro tipo de situaciones que van
presuntamente con actos delictivos. Entonces, ¿ya de qué estamos hablando? Los niveles de impunidad que tiene este Congreso yo no los había visto nunca, ¿no? No solamente generan impunidad para ellos mismos, y me refiero a toda esta suerte de otorongo no come otorongo, ¿no? Los violadores, los mochasueldos, Que un proyecto de ley vale $1 millón de soles. en fin, todo este tipo de situaciones dentro de su conducta como congresista, sino también generando impunidad hacia afuera, ¿no? O sea, legislando a favor del crimen organizado. Eso no había pasado de las nunca. actividades ilegales. Con además sin ninguna vergüenza, ¿no? Lo que ha pasado al sacar del crimen organizado el tráfico de influencias es terrible, Mayri. Yo lo voy a explicar y no me voy a cansar de explicarlo para que los ciudadanos sepan lo que estamos enfrentando. Por favor. A mí me tocó la oportunidad de ser presidenta de la Comisión de Justicia y ministra de Justicia en un periodo en el que el mundo, América Latina, estaba aprobando tratados internacionales para perseguir la gran criminalidad. O sea, ya nos habíamos dado cuenta que el crimen organizado era transnacional. Se estaba enquistando a nivel mundial. Que era transnacional, ¿no? Exacto. Que cruzaba las fronteras y que funcionaba como los paraísos fiscales, ¿no? Exacto. Los delincuentes... Sin control, sin nada. Y además buscaban la legislación que más los favorecía, para saber a dónde lavaban dinero, para saber a dónde lo escondían, porque claro... tienen pues la mejor asesoría jurídica, ¿no? Cuarte de Orellana. Orellana era un abogado que encontraba los huecos, los vacíos de la ley. Si no, preguntémosle al ministro del Interior, que tiene como asesora al abogado. Y así se llenó de plata. Pero bueno, esa legislación se hizo, como tú lo señalaste al comienzo, ¿no? A mí me tocó sentar a los mejores. Mi habilidad fue buscar a la gente que era mejor que yo, sin duda, en los temas en los cuales se necesitaba conocer la letra chica. Entonces vino el fiscal, vino el defensor público, vino el abogado de los estudios importantes y reconocidos, vino la defensoría pública, vino los jueces. Entonces tú reuniste a los mejores, a los que más sabían y dijiste... Pero dentro de un equilibrio de poderes. pero por supuesto. Y buscando una mejora para el país. En mesas técnicas, además. Representantes de los colegios de abogados no y se ve todos hace tiempo en desde este mesas de gobierno. trabajo que además están todas grabadas y las personas pueden ir a escucharlas. Empezamos a trabajar dónde estaban las trampas. Oigan, a ver, ¿por qué se demora tanto un proceso? No, porque los abogados se aprovechan y entonces no se presentan en la audiencia y la audiencia no avanza. Ya. Entonces, si no va el abogado, le ponemos un abogado de oficio. Claro, que se llama la defensa pública, ¿no? Ajá. Entonces comenzamos a evitar que se utilizaran los vacíos de la ley para favorecer al delincuente, para dilatar los procesos. Y una de las cosas que hicimos fue decir, oye, cuando un delincuente siente que el poder lo protege, se engorila. Sí. Claro, pues es como la típica del que se pasa, la dice, ¿tú sabes hijo de quién soy? Exacto. ¿No? O sea, cuando... Y lo hemos visto Cuando todos. crees que estás en una posición en la que puedes hacer lo que te da la gana. Claro, cuando sientes, y muy bien dicho, que el poder te protege, o cuando eres delincuente y tú mismo proteges la delincuencia. La prepotencia del poder. Con tu pues. poder. Exactamente. Con tu poder. Exactamente. Porque a veces tú mismo eres el delincuente. Exactamente. Entonces, te cansaste de pagarle o de financiarle las campañas, entonces como tú mismo te sientas. Entonces, nosotros incluimos dentro del crimen organizado, que es una manera, tú dices, oye, esto es delito común, esto lo voy a perseguir como perseguido siempre el delito, pero esto no. Esto es una cosa más seria, esto es extorsión, esto es una gente que se organiza para delinquir, esto es mucho más serio. ¿Pensó en algún momento que íbamos a llegar a este punto que a estamos? ver, estaba proyectado que teníamos que tener el control o... ¿En qué momento se perdió? En los últimos 6 años, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, todo se ha incrementado en los últimos 6 años. ¿Gracias a qué? Gracias a que se ha comenzado a perseguir el crimen organizado con más fuerza. Yo te puedo dejar la data cuando tú quieras para que la compartas. Las sentencias de crimen organizado han comenzado en los últimos 2 años y ellos lo saben. Y por eso es que han cambiado las reglas. Y es inmoral, porque esas reglas ya beneficiaron a los delincuentes. ¿Cuántos han salido con la detención preliminar en caso de no flagrancia? En derecho penal, cuando tú cambias una ley, esa ley siempre va a favorecer a los delincuentes que estaban investigados. Porque ¿Y las leyes lo hacen quién? El derecho penal es retroactivo cuando beneficia al privado de libertad. Entonces, es lamentable que esas leyes vengan del Congreso. Que no sabemos si están buscando proteger a los delincuentes. Están buscando. ¿Por qué? Porque hoy día
tú ya no puedes perseguir el tráfico de influencias dentro del crimen organizado. Hoy día un alcalde que genera la manipulación de una obra pública o una autoridad que protege a un delincuente, ya no se le investiga como si fuera parte de la banda. Es algo normal, ¿no? Son unos, pero por supuesto, pues O sea, Mayra, porque se ha normalizado la porque corrupción. actúan protegidos por el poder. Exacto. Entonces, claro, saben que no los van a supervisar cuando pasen por la carretera o que les van a pasar el dato como el sereno que lo acaban de matar, el monstruo, o sea, nuestro país está... Lo que ha pasado con el monstruo yo creo que no debería quedar ahí. Pero es que tiene ya que no hay... ser investigado porque acá estamos hablando del Ministerio del Interior. Pero eso es tráfico de influencias. Ese señor... Estamos hablando de que el Ministerio del Interior, que tiene que trabajar prácticamente para derrotar la delincuencia, o sea, ¿qué tenemos? Si presuntamente estos audios y todos estos dichos son ciertos, no tendríamos un ministro del Interior, Pero tendríamos no... un delincuente. A ver, nosotros tenemos hoy un Ministerio del Interior que está haciendo agua. La policía lo ha señalado con total claridad. La policía ha dicho, oigan, necesitamos herramientas. Es la policía la que reclamó que el Congreso volviera a permitirles detener fuera de flagrancia. O sea, yo no quiero confundir a los ciudadanos, pero esto en rapidito es... Ahora el matón del barrio ya no lo puedo investigar como si fuera el responsable de que todos los pequeños matoncitos se sientan empoderados. ¿No? Porque el matón del barrio, como es tráfico de influencia, ya no es parte de la banda. Por supuesto que es parte de la banda. Claro. Sin él no se podría hacer lo que se está haciendo. O sea, lo que ha hecho este Congreso, uno a uno, es desmantelar, es tirarse abajo toda la legislación que existía para perseguir el crimen organizado. De verdad, es penosa la situación. Mira lo que está viviendo Trujillo, Mayra. Totalmente. No tiene nombre, ¿no? Los Exacto. policías bañándose en la piscina con los pulpos. Y despintas a toda la policía. ¿Acaso toda la policía es mala? Por a mí me da supuesto pena que y no. una tristeza porque esta institución, tengo buenos amigos policías que son muy buenos. Honorables. Pero lamentablemente se mancha la institución por malos policías, Pero malos ¿por qué? efectivos ¿Pero por qué? policiales. Porque tú te cargas la especialidad de la investigación penal. Tú necesitas policías que sean investigadores, Claro. que sean especializados, lo que era la PIP. Exacto. Necesitas volver a crear una unidad de inteligencia policial que tenga los recursos, que tenga el financiamiento. El general Cárdenas, que está también en Primero la Gente, que ha sido muchos años jefe de la DINI, que es de las últimas promociones de Policía e Investigaciones, junto con otro grupo de PIPs. Donde todo era diferente. Cuando yo era congresista presentamos un proyecto de ley que se llamaba la UCO, que era una unidad especializada de investigación. Te estoy hablando del año 2014. 10 años después están diciendo, sí, se necesita una unidad. Por supuesto, pero ¿por qué se desmantelan las unidades de investigación? Porque no les interesa, ¿Por qué no? pues. Porque no les conviene. No les interesa que los investiguen ellos mismos. Exactamente, pero le sumas, No les- le sumas a eso que la policía hoy sale con pocos meses de preparación y le das un arma. Y Entonces, no- encima ni siquiera, no sé, yo pregunté a un efectivo policial si pasan pericias psicológicas antes o después. Después de. Entonces, ¿por qué no preparas si esa persona de repente tiene algún problema psicológico que no está apto de tener un arma? Pero además no tienes la mística. Yo he sido profesor en la policía hace muchos años, en el año 2004. Enseñaba constitucional y entre fajina y fajina, que son los descansos, tú veías esos muchachos que estudiaban, se preparaban para ser policías. En esa época además avanzaban algunos años en Derecho, con un convenio en la universidad. Y tú veías que esos chicos tenían mística, tenían honor, eran capaces de salir Valores, a morir por nosotros, ¿no? Hoy salen con pocos meses de formación, igual tienen un arma y tú revisa cuántos oficiales malos, ¿no? O malos suboficiales están también mezclados con la criminalidad, y los más interesados en purgar a la policía son los buenos policías. A esos hay que darles las herramientas, y no hay las que darles armas, de baja, y ¿no? y por no hay que supuesto que no. sacarlos, y no hay que prácticamente buscar supuesto que cómo no. deshacerse de ellos, porque No, prácticamente se tendría que hacer purgar prácticamente a esta institución, porque necesitamos recobrar la seguridad, la garantía y todo lo que nos puede ofrecer este pero país ya tan se maravilloso. hizo, Mayra. Pero O sea, ya se hizo legislación eficiente. Yo no cuento algo que he estudiado, cuento algo que he vivido. Bueno, te decía que las leyes ya se dieron, ¿no? La ley
extinción de dominio, por ejemplo, la ley de colaboración eficaz y un conjunto de normas que eran eficientes. En ese momento, ahora, la ley de extensión de dominio que justamente se está volviendo a tocar y que es una preocupación en este momento de la fiscal de la Nación, porque lo que quieren es prácticamente que el delincuente, o en este caso la persona de las organizaciones criminales, estos sinvergüenzas, no les quiten nada. Queden todo para ellos. Entonces, ¿de qué ley estamos hablando? ¿De qué justicia estamos hablando? O sea, robas, te vas a la cárcel un tiempo y sales y tienes todo prácticamente servidito. Exactamente. Es rentable ser delincuente. Te dan 5 años si eres un traficante de influencias. Debe ser rentable ser congresista también, ¿no? Por ahí va. Pero o sea, están arruinando el Perú, Mayra. La verdad están que arruinando sí, el Perú. Hay que preocuparnos todos los peruanos. Si todos los peruanos no lo vemos de esa manera, la verdad es que que no vamos es a... mandatorio Sí. que el año 26 le demos el poder a gente que quiera hacer las cosas bien, porque Sí. lo que ha hecho este Congreso y este Ejecutivo es convertir al Perú en el paraíso de la delincuencia transnacional. Así de claro. O sea, acá tú vienes, cometes un delito, narcotráfico, trata de personas. La extorsión y el sicariato son pues parte de estos más grandes, ¿no? Claro. Porque la extorsión es para controlar un territorio, ¿no? Cobrarle al bodeguero la cuota, a la señora que vende huevito de codorniz en No en olvidemos el que terminal este del gobierno tren, ¿no? se le atribuyen muchos delitos también, presuntamente, y también la muerte de la señorita Andrea. Pero porque todo tiene que ver con investigaciones más grandes Más de crímenes grandes, que hay detrás. exacto. Pero la verdad es, si tú cometes un delito y además te puedes quedar con la plata que te ha generado ese delito, O te sea, apareces con una casa de $2 millones me voy- y facturas 1.500 soles mensuales, obviamente el Estado te dice, oye, ¿de dónde sacaste el otro 1.900.000? ¿Y qué te ¿no? asegura que desde el penal no vas a seguir moviendo prácticamente? Pero esos además, negocios? lo que quieren hacer ahora es vincular. Si yo te digo, oye, tienes una casa de $2 millones, no te metas con la bicicleta ni con el carrito. No, hablemos de $100.000 para arriba, de $50.000 para arriba. ¿De dónde sacaste esa plata? Porque en un mercado informal como el Perú, sí, pues sí hay gente que puede tener $4.000 o $5.000 que no sabe explicar. Porque, en fin, fruto de su trabajo, informal. Pero $1 millón, ya pues no, ya esas son palabras mayores, ¿no? Yo le pregunto a los congresistas, ¿ustedes tienen idea de lo que están haciendo? Perdón la palabra, pero ustedes son delincuentes que están protegiendo algún patrimonio ilícito dentro de esta ley, porque yo no puedo encontrar otra explicación. Lo que Ahora pasa el es Tribunal que- Constitucional le dice sí, señora, todo. Lo que pasa es que cuentan los casos chiquititos, ¿no? A la señora que le quitaron el carro por extensión de dominio y que era una señora que vendía, no sé, ropa informalmente. Ok. Es una excepción. La regla son millones de dólares que no se puede explicar el origen, Mayra. Esa es la verdad. No puedes explicar el origen de la casa millonaria, no puedes explicar el origen de un patrimonio que no se justifica en tu trabajo. Entonces lo que se hace es presumir que no es fuente lícita. Lo que van a hacer ahora es que si tú estás investigando penalmente a una persona y esa persona se muere, sus hijos heredan. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a heredar? Van a heredar Un patrimonio patrimonio ilícito. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner de gerentes generales de las empresas corruptas a señores con enfermedades terminales. Ya lo han esto hecho, es muy Mayra. preocupante y nosotros como Perú, May- como peruanos, o sea, no le damos importancia, no lo tocamos mucho. Lo que pasa, o Mayra, es que simplemente, estamos sobreviviendo. El Perú, y eso es lo que he dicho siempre, en este momento el Perú no está viviendo, estamos sobreviviendo O sea, por también- encima de la delincuencia, yo corrupción porque- del gobierno, de un gobierno prácticamente corrupto. Yo porque trabajo, digamos, porque hago política profesionalmente, porque creo que el país necesita políticos que entiendan Exacto. esto, que no, esto no es un juego. Acá tú estás enfrentando, cansados de la- estás enfrentando además criminalidad, ¿no? Ya yo no me Estamos estoy hablando de metiendo, otros términos. estás metiéndote con gente a la que no le vas a gustar, que te puede meter un balazo, ¿no? Tienes O que te ser- van a querellar, o te van a amedrentar, o te van a amenazar, o te van a seguir hasta tu casa, o te van a mirar, o que andas traumado prácticamente, qué carro te está siguiendo. Porque Entonces es el hay mismo- que decirlo. o Lo sea, otro es decirlo. ¿y a quién te vas y denuncias? Lo peor me dice, Mayra, ¿pero por qué no denuncias? Aquí me voy y denuncio. Al Ministerio del Interior, me voy a una comisaría. No, ¿Y de dónde crees para. que vienen esas amenazas? Pregúntale al sereno, ¿no? Entonces, Que han asesinado. Eso, la verdad que esto es algo totalmente... Ahora, Mayra, hay están- salidas.
O sea, a eso iba. porque si vemos el panorama negro, la gente dirá, oye, un ratito, ¿qué está pasando aquí? No, hay salidas. Y cómo somos muchas más las personas como tú que trabajan, sacan adelante a sus hijos, son profesionales, creen en ellas mismas y contra todo lo que pareciera sensato, terminan construyendo una vida con oportunidades y con esperanza con para ética, los que aman y con con ética valores. exactamente, y sin violentarte, ¿no? Exacto. Mucha más gente de la que imaginamos está en este momento trabajando en Gamarra, en el mercado, en la parada, en una oficina, generando recursos limpiamente de los cuales está orgulloso o orgullosa para sus hijos, mucha, pero no se mete a hacer política. ¿Quiénes se meten a hacer política? Esto mediocres Es que son nos están politiqueros. gobernando. Eso no es Eso exactamente. no es política. Exactamente. Hay excepciones, son Mayra. politiqueros que quieren vivir de la política, Hay a costa de excepciones. la política. Ahora, soluciones, dentro de las soluciones, ¿usted ve un factor de solución lo que quieren hacer, la postura que quieren tener de reestructurar el sistema de justicia del Congreso de la República? Yo no sé con qué moral, con qué ética quieren reestructurar el Mira, sistema de yo veo justicia. soluciones en las dos personas que tú estás viendo, por ejemplo, en esa imagen, ¿no? Johnny Tejada, él es de Cajamarca, trabaja muchísimo como privado, pero también ha trabajado en el sector público y toda su vida se la ha entregado a su región. Es que hay buenos peruanos Pero que por no quieren supuesto, meterse, pero por supuesto, lamentablemente, él está metido en política. Yo espero que él logre El representarnos en Cajamarca, porque ese sería el objetivo del país, ¿no? O sea, hay gente... Ojalá que el Perú se convierta en ese país con personas que verdaderamente quieran hacer política y saquen a estos... Y gente normal, Claro. Mayra, gente que trabaja, que se levanta temprano para preparar la lonchera, para ver si su hijo se va a la universidad o se va a estudiar o se va a trabajar, para ordenar la casa y luego salir a trabajar. O sea, el peruano es trabajador, la peruana... Somos luchadores. Súper luchadora, además se enfrenta a la adversidad, pero... Si no entramos a hacer política, eso es el encuentro de primero la gente en Piura. Estuvimos allá denunciando el tema de Pohechos, que no recibe mantenimiento hace más de 50 años, pues. O sea, no, eso, la naturaleza ha hecho su trabajo. Quien no ha hecho su trabajo son las autoridades. Tú necesitas autoridades Es que no tenemos eficientes. una política de prevención, no existe. Existe política de mitigar todos los desastres naturales, pero este gobierno ni siquiera está preparado. No, o sea, este gobierno no está gobernando, este gobierno está sobreviviendo, está manteniéndose en el poder, pero no está resolviendo los problemas y de la está gente, sobreviviendo ¿no? con cuestionamientos a Serios, la severos. presidenta y al ministro del Interior también. ¿Ah? Y a otros ministros también. Lo que pasa es que como todos los días pasa algo más Ya grueso no que el día sabemos, anterior... O sea, hoy todas las modificaciones que acaba de hacer el Congreso ayer en materia legislativa, hacen una comisión Electoral. investigadora para el acuerdo de Odebrecht, que me parece muy bien, pero no hacen una investigación sobre las muertes de Puno, de Ayacucho, de Cusco y del Sur. Es que esa moción yo la luché y entrevistaba a cada congresista y sí se aprobó la moción, pero cada bancada no mandaban a su representante. Porque no les y como interesa. no mandaron a su representante, nunca se dio. Y yo les decía a los congresistas, su bancada no ha mandado a un representante. Esta semana están mandando, nunca llegaron. De verdad que son congresistas tan caraduras que no les interesa que este gobierno tenga en la espalda más de 50 personas ejecutadas extrajudicialmente. Pero además Ahora, una pregunta muy fundamental que yo quiero hacerle y que están proponiendo el Congreso porque es un interés que ellos tienen, un anhelo, no sé por qué, salirse de los pactos internacionales de derechos Una humanos. locura. En un país que tiene la justicia en una situación tan inestable como la nuestra, lo que acaba de pasar ayer Justamente. con Salvador del Solar, por ejemplo, que es absolutamente arbitrario, ¿no? Esa interpretación antojadiza de que, Están sacando de a que todos no de pasaron su los camino. 5 años que pasaron desde que él era ministro, te pone, o sea, ellos tienen los votos y hacen lo que les da la gana, ¿no? Y eso es terrible para un país. El Estado de Derecho se soporta en las leyes y en el respeto a las leyes. Y en nuestro país se está atropellando la ley, se está rompiendo la ley, se está cambiando la ley en función de intereses subalternos. Así que sí necesitamos, mira, ahí está Marcos Ipán acompañándonos en esa foto, está Miguel del Castillo, está Marcos Ceballos, hay gente, este es como les decía, Piura, y hay dirigentes en todo el país que estamos en el partido Primero la Gente. Y que tienen la esperanza de que primero sea la gente. Ah, pero por supuesto, poner primero a la gente, primero a las personas, sus necesidades, No el primero agua, los bolsillos, ni el poder, no, ni por nada. supuesto O sea, que estamos no. cansados yo, de la, eso. yo la verdad es que tengo mucha expectativa en lo que este partido puede hacer, que es un partido plural y que pone la diversidad como su mayor valor. O sea, es la diversidad
el punto de encuentro. Eso me parece maravilloso. Por fin se entiende un Perú como el nuestro, ¿no? Que tiene costa, sierra, selva. Mira Ancash, tú has vivido en Ancash. Claro. Solo Ancash, no tienes dos cordilleras, tienes Aija, Huaraz y Chimbote. Exacto. En la misma región. Tres maneras de entender Yo creo la que vida. Dios fue peruano, pero no podemos ver la misma solución para todos. No, de la manera, porque tú todas las tienes- regiones tienen diferentes problemas. Exactamente, tú tienes en la sierra problemas de abigeato, por ejemplo, que no tienes en la costa. Totalmente. Tú tienes en Zorritos extorsión a los pescadores artesanales, que es completamente diferente a lo que sufre, por ejemplo, el Cusco, que tienes un Exacto. problema con el turismo y la administración del turismo centralizada. En fin, cada región tiene su propia problemática, sus propios dilemas. Hoy en Cusco tenemos el problema del gas. Con todo derecho, pues, están reclamando que el gas llegue a su puerta. No puede ser que paguen 100 soles en Megantoni cuando podrían estar pagando 12 soles o Y es su 25 gas, soles. Por discúlpame, pero es su supuesto, gas. por supuesto. Entonces es un reclamo justo. Ahora, ¿usted cree que hemos llegado en el punto, en el momento donde lo político pesa más que lo jurídico, que lo legal, que lo transparente en el país? Estamos en ese punto, en ese Sí, equilibrio. claro, la prepotencia de lo político, porque la política es buena. La Totalmente. política con P mayúscula construye, transforma, genera oportunidades, cambia estructuras. Para mí la política es un instrumento, el poder político es un instrumento para tener el país que todos queremos. Esto no, estos son una manga de sinvergüenzas prepotentes que abusan del poder, siempre con excepciones, Mayra, porque la generalización, yo hablo del colectivo, Exacto. hablo del Congreso como colectivo y por supuesto reconozco que hay voces que están intentando hacer la diferencia, ¿no? Ahora sí, nos vamos ya para culminar esta entrevista con 3 ejes principales que tiene primero la gente y que ve la prioridad en la gente. ¿Qué propondría con tanta problemática que tenemos en diferentes sectores, salud, educación, justicia, o sea, seguridad ciudadana? Ya no sabemos ni por dónde empezar porque todos estamos igual, ¿no? Una crisis social totalmente grande. ¿Qué Nosotros propone nos soportamos primero en comunidad, ecología, progreso, libertades y justicia. Lo primero que hay que hacer es recuperar la seguridad en el país. En comunidad tú necesitas orden. Y un país ¿Cómo? que tiene caos hoy en la administración de justicia y en el establecimiento del orden y en el que cada quien está viendo cómo sobrevive es peligrosísimo. ¿Cómo? En los primeros 100 días. Hay que volver a poner las leyes que existían para perseguir el crimen, mejorarlas, por supuesto, en aquellas en las cuales se habían estado cometiendo excesos, crear una policía de investigaciones especializada en los primeros 100 días con los recursos que se necesita, perfeccionar y potenciar una policía que no se prepare pues en 3 o 6 meses, ¿no? Mientras tanto, tú los temas administrativos los puedes cubrir con personal administrativo. O sea, la gente que salga de un estado que está sobredimensionado puede perfectamente hacer labores administrativas a nivel de las comisarías en nuestro país. Nadie tiene que quedarse sin trabajo. O sea, cuando se habla de reconfigurar el Estado, la gente no puede pensar que está perdiendo su chamba. La gente tiene que pensar que estamos queriendo un Estado eficiente, que funcione, que resuelva los problemas de la gente, ¿no? No que tengas un funcionario que recibe el papel, otro funcionario que cargue el papel 3 escritorios, otro que le pone 4 sellos. Oye, no pues, eso te O lo sea, puede reemplazar la tecnología, claro, ¿no? y lo está reemplazando. Ahora que no lo quieras hacer es otra cosa. Ahora, ¿no? ¿tienes que votar a los funcionarios? No, pero haz que hagan cosas que le sirvan al país. y ¿Cómo no que estén- dinamizamos la economía? Bueno, entonces primero seguridad. Si tú no tienes reglas claras o seguridad física, que no piense que te van a matar saliendo a la calle en un taxi, en el colectivo, en el tren o en el metro. Seguridad física y seguridad jurídica, la gente no tiene ni la tranquilidad para trabajar y para vivir, ni la tranquilidad para invertir. Y sin la inversión del sector privado, y todo se reduce a obra pública, con los niveles de corrupción que hay, el país no sale adelante. Tú necesitas inversión privada. Esa inversión privada solamente se da en un país que tiene reglas claras. Yo te hago una pregunta, Mayra. ¿Tú invertirías en el Perú ahora? Totalmente no. ¿Por qué te cambian las reglas cada 5 minutos? ¿Tú Y crees porque que no tenemos estabilidad política, porque estamos en un año electoral, porque tenemos leyes que cada Bueno, día entonces, prácticamente están a favor de la delincuencia? si no hay inversión, no hay generación de No, trabajo. Si no hay totalmente. generación de trabajo, no hay ahorro. Si no hay ahorro, no hay nuevas inversiones. Entonces, Totalmente. en los primeros 100 días de gobierno de Primero la Gente, tenemos que garantizar seguridad física, y eso significa meterte en serio, arreglar cárceles, arreglar el sistema de investigación, arreglar el sistema de justicia, a invertir en justicia. Ayer hablaba el presidente del Poder Judicial que necesita que las unidades de flagrancia funcionen bien en la Fiscalía, en la Policía con eso
bajas la carga procesal. Si ya lo agarras al tipo robando, de frente mételo a la cárcel, pues, ¿no? Claro. No necesitas hacer un no te lleves proceso. un Ahí está. proceso. Ahí está la prueba, ahí está el delito, ahí está la víctima. Claro. Rapidito nomás. No hay necesidad de procesos de 15 años, ni de 10 años, ni de 8 años, ¿no? Creo y luego, que Marisol Pérez Tello debe estar también liderando parte del Perú en estas próximas elecciones, y hay que pensarlo muy bien y estudiar las palabras, las personas, porque estamos cansados de tantos partidos que nos cuenten políticos, cuentos. de los cuentos. Sí, ya no queremos palabras, queremos hechos, y sabes cómo hacerlo, ya tienes experiencia. bueno, yo creo los invito a ver lo que ya hemos hecho, ¿no? Porque hay que saber hacer. O sea, no solamente hay que querer hacer, Exacto. que es la voluntad política. Hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Y si yo he aprendido algo en estos 5 años en el Congreso y en este poco más de un año y pico en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es que necesitas el poder para hacer los cambios. No solamente el conocimiento y la buena voluntad, necesitas el poder. Si yo hubiera tenido un poquito más de poder, la unidad de transparencia, la Autoridad Nacional de Transparencia no estaría a nivel del Ministerio de Justicia, sino que estaría por encima, sería un organismo constitucional autónomo. Para eso necesitas poder y determinación, y por eso es que queremos en primero la gente llegar a ser gobierno, y lo seremos si es que contamos con el respaldo de los ciudadanos. Definitivamente necesitamos partidos que tengan claro los proyectos, no su plan de gobierno, todo lo que quieren hacer, porque hay muchos partidos políticos de los 40 y tantos que por primera vez van a llegar a estas elecciones generales, pero muchas veces ni siquiera tienen un plan de gobierno. Sí, no se puede entrar al gobierno a aprender, ¿eh? De cómo hacerlo. No se puede entrar a aprender. Ni los problemas. Es Y absolutamente no conocen, irresponsable. Y no conocen. Y creo que capacidad, acá lo acaban de ver en una gran lideresa. Capacidad, conocimiento, cómo hacerlo, ya lo demostró en algún momento, así que puede demostrarlo por segunda vez. Muchas gracias, Y Mayra. necesitamos mujeres guerreras, pero sobre todo con valores y principios, que eso se perdió hace mucho tiempo. Muchas gracias. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Para mí también, Muchísimas Mayra. gracias. Gracias por esa entrevista.